Imagina un hombre cuya fuerza podía aniquilar ejércitos enteros con la potencia de un solo brazo. Esa era la realidad de Sansón, un guerrero elegido por Dios para liberar a Israel de manos filisteas. Sus hazañas se convirtieron en leyenda, derribó portones de ciudad, arrasó campamentos y desafió miles de soldados con una quijada de asno. Pero, ¿qué fuerza tan poderosa lo hacía vulnerable ante una mujer? ¿Qué misterio escondía Dalila que terminó con la grandeza de este héroe invencible? Israel vivía bajo el yugo opresor de los filisteos. Durante 20 años sus pueblos fueron saqueados, sus campos destruidos, y su pueblo sumido en la desesperanza. Fue en ese contexto oscuro que nació Sansón. Antes de su concepción, un ángel anunció a sus padres que aquel niño crecería consagrado al Señor, como nazareo, sin láser en su cabello y sin tocar vino. Su vida entera debía ser un testimonio de la alianza divina. Desde pequeño se distinguió por su tamaño y su temperamento. No tardó en mostrar señales de la fuerza sobrenatural que lo acompañaba. Sin embargo, era consciente de su voto. Su cabello largo era la marca visible de un pacto que hacía de su fuerza algo sagrado, no fruto de músculos, sino de la presencia de Dios en su interior. Cada hebra que crecía le recordaba quién era y para qué había nacido. Cuando alcanzó la madurez, Sansón se convirtió en la esperanza viva de su pueblo. Sus proezas comenzaron a resonar en cada aldea, mató a un león a puñetazos, escapó con las puertas de Gaza a cuestas y aplastó a 1000 filisteos con una mandíbula de asno. Cada victoria alimentaba la admiración de los israelitas y el odio ferviente de sus opresores. Pero por encima de su fuerza, era su corazón el que le jugó la última baza. En ese camino apareció Dalila, una mujer de belleza deslumbrante cuyo origen y motivaciones no quedan claros en el texto sagrado. Nadie contesta su historia previa, ni su linaje, ni sus ambiciones. Solo sabemos que llamaba la atención de Sansón de un modo que ninguna otra había logrado. No lo vio como un arma, sino como un hombre capaz de amar y sufrir. Fue esa cercanía lo que quebrantó por primera vez la armadura del héroe. ¿Qué buscaba Dalila realmente? Algunos piensan que fue la codicia. Los jefes filisteos le ofrecieron una gran suma de plata a cambio de descubrir el secreto de su fuerza. Otros sugieren miedo. Ella vivía en un territorio dividido, presionada por líderes que no temían castigar la desobediencia con la vida. Quizá la verdad combine ambas motivaciones, pero hay quienes se preguntan si en su corazón había algo aún más profundo, la necesidad de sentirse poderosa frente a un hombre que desafiaba a dioses y ejércitos. Al principio, Dalila preguntó con timidez y sin prisa. Cada palabra era cuidadosamente medida para ganarse la confianza de Sansón. «Cuéntame, mi amado, ¿qué es lo que te hace invencible?», le susurraba al oído. Sansón respondió con cautela, dejando entrever que su fuerza residía en su cabello. Pero no fue suficiente. Aún mantuvo su secreto, seguro de que nadie podría atraparlo. Entonces llegó el primer plan: 7 cordeles frescos de la era atados a su cuerpo mientras dormía. Al despertar, liberó las cuerdas como si fueran hilos de telaraña. Dalila fingió sorpresa y acusó al héroe de ponerla a prueba. En otra noche, nuevas sogas fueron alertas, pero Sansón volvió a destrozarlas. Cada intento fallido alimentaba la impaciencia de la mujer y la presión de sus amos. Mientras tanto, cada desengaño mordía el orgullo de Dalila. Su estrategia debía ser perfecta. Comenzó a usar otro tipo de arma, las emociones. Lloró, reclamó afecto, puso en duda el amor de Sansón. «Si me amaras, no me pondrías a prueba», le reprochaba. Con lágrimas falsas y palabras afiladas, erosionó la confianza del guerrero hasta dejarlo exhausto. Dalila jugó su última carta en una noche cargada de tensión. Plantó dudas en el corazón de Sansón, convirtiendo su amor en arma de doble filo. «Eres grande y fuerte, pero ¿qué pasará el día en que te falle el poder? ¿Me querrás entonces?», insistía entre sollozos. A pesar de su coraje, el héroe cedió al desgaste emocional y reveló la verdad: si le cortaban el cabello, su fuerza desaparecería. Con esa información, Dalila llamó a los príncipes filisteos y mientras él dormía, le cortaron las trenzas mechón por mechón. Al amanecer, Sansón despertó y sintió que su poder huyó de su cuerpo. Intentó arrancar las cuerdas, pero era tan débil como cualquier hombre corriente. Los filisteos lo capturaron sin derramar una gota de sangre, convencidos de que su amenaza había terminado. Lo llevaron a Gaza, donde lo cegaron y lo pusieron a moler grano como a un burro. Allí, en la oscuridad y la humillación, Sansón descubrió una revelación: su fuerza no estaba en su cabello, sino en la comunión con Dios. Su caída fue el preámbulo de un acto final que marcaría la historia. Durante la celebración en el templo de Dagón, cuando los filisteos se burlaban y brindaban por su captura, Sansón oró por una última vez. Apoyado en las columnas del edificio, con su cabello ya comenzando a crecer de nuevo, sintió el poder volverle al corazón. «Señor Jehová, acuérdate de mí», clamó.
Con un grito que hizo temblar la tierra, empujó las columnas hasta derrumbar el templo encima de miles de enemigos. Fue el sacrificio supremo de un hombre que halló su verdadera fuerza en la fe y el arrepentimiento. Ahora, al reflexionar sobre la traición de Dalila, surgen preguntas que pocos se atreven a formular. ¿Actuó movida solo por la codicia o hubo temores más profundos? ¿Pensó que al servir a sus amos filisteos ganaría libertad, o creyó descubrir un propósito en la destrucción de su amante? Su historia es un espejo de las trampas que acechan cuando la ambición y el miedo se combinan. La vida de Sansón nos enseña que la fuerza sin humildad puede volverse fragilidad y que el amor traicionado duele más que cualquier derrota militar. Pero también nos recuerda que, incluso en la noche más oscura, la fe puede renovar la esperanza y convertir la caída en triunfo eterno. Ahora te invito a dejar tu opinión. ¿Qué motivación crees que empujó a Dalila a traicionar al hombre más fuerte de Israel? Deja tu comentario y descubre en nuestro próximo vídeo el oscuro legado de Jezabel, una reina cuyo poder rivalizó con el de los mismos profetas de Dios. Tras el estruendo de las piedras y el silencio que siguió a la caída del templo, la escena se tornó sobrecogedora, el aire lleno de polvo y el eco lejano de los gritos sofocados, mientras el cuerpo de Sansón yacía bajo los escombros. Los filisteos que habían llegado para humillarlo allí murieron aplastados por su propio templo, cumpliéndose la última oración del héroe, que Dios lo recordase para una vez más liberar a Israel. Sin embargo, la victoria tuvo un precio terrenal y humano, la destrucción de miles de vidas y la carga del remordimiento por la traición de quien se decía su amada. ¿Qué impulsó a Dalila, esa mujer de mirada enigmática, a despojar de su fuerza al libertador de su pueblo? Algunos creen que fue la codicia por la plata que ofrecieron los jefes filisteos, 130 piezas de plata que relucían ante sus ojos como símbolo de poder y seguridad. Pero el corazón humano rara vez se guía por un solo impulso. La búsqueda de riqueza suele entrelazarse con el miedo al rechazo, la necesidad de aprobación y la tentación de sentirse dueña de un destino ajeno. Dalila creció en el valle de Sorek, frontera entre dos mundos, donde la lealtad a Israel y la dominación filistea coexistían en un frágil equilibrio. En su aldea, la autoridad de los señores filisteos se imponía con dureza. Rehusarse a servirlos podía acarrear la muerte o la pérdida de toda dignidad. Quizá Dalila vio en Sansón no solo a un hombre poderoso, sino a un puente entre dos realidades. Su traición le garantizaba favor, protección y un lugar seguro en el bando vencedor. No obstante, la historia sugiere algo más profundo. Dalila no usó cadenas, ni espadas, ni ejércitos para doblegar a Sansón. Empleó la sutileza de las emociones. Con cada consulta inocente sobre la fuente de su fuerza, tejía una red de confianza. Con cada reproche fingido, erosionaba el coraje del guerrero. Con cada lágrima ensayada, rompía su guardia y lo invitaba a compartir el secreto de su poder. Fue la manipulación emocional, más que la fuerza física, lo que finalmente quebrantó al hombre más fuerte de Israel. En ese vaivén de caricias y engaños, Dalila representó una fantasía de intimidad que Sansón ansiaba, alguien que lo comprendiera más allá de su brazo de hierro, que viera al hombre tras la habilidad sobrehumana. Sin saberlo, creyó hallar en ella no solo una amante, sino una compañera de confidencias. Pero su vulnerabilidad le costó la pérdida de todo lo que lo definía, su cabello, su voto de nazareo, por ende, su comunión directa con Dios. El relato invita a una reflexión más amplia. Dalila encarna la seducción del mundo que nos ofrece poder, seguridad y placer a cambio de renunciar a nuestros principios y nuestra identidad espiritual. Cada día enfrentamos pequeñas Dalilas en forma de promesas vacías que nos tientan a revelar aquello que nos hace fuertes, en la amistad, en el trabajo, en la fe. La historia de Sansón nos recuerda que la verdadera fortaleza nace de la congruencia entre lo que somos y lo que valoramos. En la ceguera y el cautiverio, Sansón descubrió el tesoro perdurable de su vocación. Su fuerza nunca residió en el cabello, sino en la presencia de Dios en su vida. En su momento de derrota entendió que el arrepentimiento sincero y la humildad restauran lo que la arrogancia y la pasión desenfrenada destruyen. Cuando su cabello comenzó a crecer de nuevo, no fue solo el signo de un pacto reanudado, sino la promesa de que Dios utiliza nuestras caídas para revelar dimensiones de gracia que antes pasaban inadvertidas. Hoy, su sacrificio final en el templo de Dagón se convierte en un testimonio para todos nosotros. Podemos caer por confiar en las personas equivocadas o en las seguridades mundanas, pero siempre podemos alzar la voz en busca de la misericordia divina. Cuando sintamos que hemos perdido nuestra fuerza esencial, que nuestras decisiones nos han alejado de nuestro propósito, la fe nos ofrece una segunda oportunidad para reconstruir desde los cimientos. La traición de Dalila y la entrega de Sansón nos enseñan que el poder conlleva una responsabilidad ineludible, custodiar aquello que nos conecta con nuestra fuente de vida. Si descuidamos ese vínculo, cualquier tentación, por sutil que parezca, puede llevarnos a la ruina.
Por eso, más allá de la fascinación por las proezas extraordinarias, la epopeya de Sansón nos conmina a valorar la fidelidad interior, esa fuerza silenciosa que nos sostiene cuando todo lo demás falla. Ahora te invito a reflexionar sobre lo ocurrido. ¿Qué crees que impulsó de manera más decisiva a Dalila a traicionar a Sansón, el hombre más fuerte de Israel? ¿Fue solo la codicia? ¿Hubo otros temores y deseos que moldearon su elección? Deja tu comentario y comparte tu visión sobre esta historia llena de suspenso, engaño y redención. Si te impactó el relato de Sansón y Dalila, no te pierdas nuestro próximo vídeo sobre Jezabel, la reina cuya ambición y manipulación desafiaron el orden establecido y enfrentaron a los profetas de Dios de una forma tan oscura como inolvidable. Suscríbete y activa la campanita para seguir explorando juntos los misterios menos conocidos del Evangelio.